Muy buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta sesión del segundo seminario de estudios comparados sobre los virreinatos americanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Grupo de Investigación Estudios Indianos de la Universidad del Pacífico. El tema que hoy nos convoca es la medicina en los virreinatos de Nueva España y del Perú. Nuestros expositores son dos especialistas en el tema, Berta Gilabert y Jorge Locio. Cada uno expondrá entre 20 y 30 minutos, luego conversarán entre ellos y responderán algunas preguntas del público que está conectado. Empezamos con la doctora Gilabert y para la presentación cedo la palabra a la doctora Gisela von Wobeser. Muchas gracias a todos y a todas. Los saludo muy afectuosamente. Me da mucho gusto que otra vez estén conectados, pues, personas de muy diversos lugares, de diferentes países, para escuchar, pues, esta temática tan interesante. Para mí es un honor y un placer poder presentar a la doctora Berta Gilabert Hidalgo. Ella desde hace varios años se ha dedicado al estudio de la construcción de imaginarios en el campo de la botánica y de la medicina novohispanas. Y parte sustancial de estos estudios se ha concentrado en la producción de estampas en estos campos de conocimiento. Como resultado ha escrito los capítulos La estampa científica en las expediciones botánicas a Nueva España, De piel adentro, un acercamiento al uso de la ilustración anatómica en los libros de medicina empleados en Nueva España, la ilustración científica y la taxonomía de Linneo, miradas al mundo natural, estampa científica, y ahora tiene en preparación un libro sobre imaginarios médicos en el siglo XVI. Ella participó en la curaduría de la exposición Miradas al Ser, Tiempo, Espacio y Naturaleza en Oaxaca y en la Ciudad de México, y actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Bienvenida, Berta. Te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, querida Gisela. Antes que nada, pues quiero darles las buenas tardes, agradecer su presencia, agradecer muchísimo al Seminario de Estudios Comparados de los Virreinatos Americanos, coordinado por las doctoras Martina Binatea y Gisela von Boveser, y agradezco también a Jorge Locio, ha sido un placer trabajar con él, y espero que esta sesión les resulte interesante. No me detengo más, comienzo compartiendo la presentación con todos ustedes. ¿Ahí se ve? Perfecto, Berta, gracias. Perfecto, muy bien. Pues quiero empezar eh, diciendo que la medicina novohispana tuvo 5 fuentes fundamentales en su operación. En primera instancia, los principios hipocrático-galénicos. Es decir, cuando hablamos de la medicina hipocrática, no solo hablamos del médico Hipócrates, sino del Corpus Hippocraticum, es decir, un cúmulo de más o menos 50 obras sobre medicina que se elaboraron en la isla de Kos, en Grecia. Está, por otro lado, la medicina árabe, que llegó a la Nueva España a través, obviamente, de España, después de los 800 años de presencia musulmana en la península ibérica. Por otro lado, los paradigmas de la medicina renacentista en el 16, del racionalismo en el 17, de la ilustración en el 18, eh, aquellas características de la medicina local que se fueron incorporando, y finalmente la experiencia particular de todos y cada uno de los médicos de estos 300 años. Y también debo decir que no hubo solamente una manera de practicar la medicina, porque no tenían la misma manera de trabajar los médicos institucionalizados que ejercían en grandes ciudades como la Ciudad de México, o Puebla o Guadalajara, que
los médicos, fundamentalmente indígenas, que atendían a los enfermos en los hospitales y en las enfermerías conventuales, que no habían estudiado en la universidad y que habían adquirido sus conocimientos mediante la tradición. Y distintos eran también los conocimientos y la forma de aplicarlos de las parteras o de los cirujanos barberos. Entonces, en realidad tenemos un universo muy amplio, no podremos abarcarlos todos, pero trataré de hacer un resumen breve de los principios de estas fuentes de adquisición y práctica de conocimientos. Si el tiempo lo permite, también retomaré algunos médicos como ejemplo de lo que estaba sucediendo, de las discusiones que se tenían. Una de las cosas que a mí me interesa es también poner en valor a estos médicos novohispanos dentro de la medicina que se estaba practicando, sobre todo en Centro Europa. Es decir, estamos hablando de médicos que dialogaban con una comunidad científica, no solo novohispana, sino también fundamentalmente transatlántica. Por principio, la práctica médica sostenida en el Corpus Hippocraticum proponía que en el cuerpo sano había un equilibrio entre diversos humores, lo húmedo, lo seco, lo caliente y lo frío, que fluían en el cuerpo. El desequilibrio entre estos cuatro humores era lo que causaba la enfermedad y podía producirse por una mala alimentación, por un esfuerzo extremo, por efecto de condiciones externas como el clima, el suelo, la calidad del agua. Es decir, se tenía salud cuando todo en el cuerpo funcionaba según el orden de la naturaleza. Y entender exactamente cuál era esa naturaleza de todo el cuerpo, pero de cada una de sus partes, era la labor fundamental del médico. Uno de los puntos fundamentales del hipocratismo fue el conocimiento y la comprensión de la naturaleza, la physis, como base universal de la que había surgido todo lo existente, pero también como aquello que determinaba lo que las cosas particulares, incluyendo la enfermedad, eran y la forma de ser y manifestarse de esas mismas cosas. Es decir, se consideraba que un órgano, por poner un ejemplo cualquiera, estaba sano si era lo que debía de ser según su naturaleza, funcionaba como debía funcionar y servía a los propósitos para lo que había sido creado. La enfermedad era entonces, pues cuando no se cumplían estas condiciones. La armonía de la naturaleza consistía o era lo que constituía, pues, el principio del saber médico. De ahí debía partir su conocimiento y su práctica, pues el conocer su orden, cosmos, el especialista podría identificar el desorden que era origen de la enfermedad y regresar la naturaleza del paciente a su estado original de orden, equilibrio y belleza. Únicamente después de tomar en cuenta esta physis se podrían considerar las particularidades del sujeto derivadas de su naturaleza individual, su sexo, las condiciones de su entorno, etc. En los textos del corpus se estableció una estrecha relación entre el universo como macrocosmos y el cuerpo como microcosmos, en el que se manifestaban todos los modos de ser que existían en el macrocosmos, a partir de la semejanza, de modo que, cito, al firmamento corresponde la piel, a las estrellas y el sol el calor subcutáneo, a la luna el diafragma, al aire el neuma, el aliento, al agua el vientre y a la tierra los huesos, la carne, el cerebro, la médula, el esperma, la sangre, la vejiga y el ano. Es decir, que la physis del macrocosmos se replicaba en las physis particulares del microcosmos, debido a que eran semejantes. Y de esta manera se creaba no solamente un vínculo, sino también una dependencia de los cuatro principios del cosmos ya mencionados anteriormente. Y esta relación con los cuatro humores del cuerpo: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. La medicina hipocrática concebía el mundo como una totalidad indisoluble en la que el cuerpo humano era visto también como un todo que compartía el equilibrio y la belleza inherentes a la naturaleza, pero que podía sufrir desequilibrios en esta armonía, y era eso lo que constituía la enfermedad. El corpus también hacía énfasis en la relevancia de los ciclos,
porque en ellos se expresaba la armonía de las fisis, tanto universal como particular, las estaciones del año, las edades del hombre, los días críticos en dolencias como la fiebre, de manera que en cada uno de los periodos del ciclo los humores podían variar o tenían picos o cimas que originaban enfermedades o hacían al menos aparente una mejoría. Al final, pues la salud dependía de la armonía y equilibrio de la fisis particular y de esta con la fisis universal, conservando toda su belleza y atendiendo a estos principios, la enfermedad implicaba el desorden y por lo tanto una mancha de carácter simultánea e indiferenciadamente física, religiosa y moral. En el siglo segundo, otro médico que todos ustedes conocen bien, Galeno de Pérgamo, introdujo algunas novedades y para describir las partes del cuerpo se basó en dos principios. El primero, que la naturaleza obra siempre de la manera que resulta más adecuada. Y el segundo principio, que solo por la razón se puede comprender esa adecuación de la fisis. De modo que para él, la misión del fisiólogo era describir lo más específico de la concreta fisis humana y las partes que hacían posible que ella funcionara de acuerdo con su propia naturaleza. Con base en esto, Galeno estableció un orden concreto en la descripción de las partes del cuerpo, tomando en cuenta en cada una su forma, el lugar del cuerpo en que está ubicada y su función a partir de los 9 accidentes enunciados por Aristóteles: cantidad, cualidad, acción, pasión, relación, posición, hábito, lugar y tiempo, concluyendo que cada parte era como era, estaba donde estaba y funcionaba de cierta manera porque así era como convenía a los propósitos de la naturaleza. Es decir, Galeno conservó la idea de unidad y armonía del cosmos que se explicó momentos antes. Y esto que pudiera parecer una verdad de perogrullo, pues sí, las cosas son para lo que son y tienen que funcionar como deben funcionar. La verdad es que tiene su complejidad y esta complejidad también iba mezclada con otro tipo de principios, como por ejemplo los religiosos, ¿no? Pongo un ejemplo clarísimo que tiene que ver con la demonización, por ejemplo, del coito anal, porque se consideraba específicamente que el ano no había estado hecho para recibir otro cuerpo o para recibir semen y por lo tanto se estaba violentando su propia fisis. Y esto tenía que ver a su vez con controles morales, con mecanismos de control social, con patrones religiosos. Es decir, vaya, no es tan tonto como parece, sino que va teniendo muchas capas para ir dilucidando esta concepción de la medicina que se tenía, específicamente en Nueva España, tomando como parámetro esto dicho por el Corpus Hippocraticum y por el propio Galeno. El trabajo de Galeno no se alejó de la teoría de los humores, al contrario, Galeno forjó una tipología cuaternaria más compleja basada en esa teoría, distinguiendo el origen de los humores a partir de los alimentos, su distribución en el cuerpo, su correcta cocción, al tiempo que los vinculó con las características geográficas y climáticas y con las facultades del alma, clasificando a los seres humanos según la proporción de sus elementos en sanguíneos, flemáticos, coléricos y melancólicos. Resulta interesante también el giro que Galeno le dio a la relación entre enfermedad y falta moral, porque consideraba que el desorden moral era también una alteración de la fisis y que por ello mismo producía la enfermedad. Por lo tanto, su cuidado y curación eran competencia del médico. Esta línea de pensamiento es la que está detrás de la creencia de que el delincuente era sobre todo y antes que cualquier otra cosa un enfermo. Galeno sintetizó, criticó y sistematizó todo el saber hipocrático, dando varios pasos hacia adelante en el desarrollo de muchísimas disciplinas médicas, como la clasificación de enfermedades, la anatomía, la fisiología, la patología, en fin. Por otro lado, tenemos la aportación de los médicos árabes
que se basaron en la fisiología de Galeno, aunque añadieron las 6 cosas no naturales, es decir, aquellos factores externos que afectaban la salud. Y estos son el aire, los alimentos, la relación movimiento-reposo, sueño-vigilia, vacuidad-repleción y los afectos del alma. Conservaron además las mismas imprecisiones y errores anatómicos porque tampoco practicaron la disección de cuerpos humanos, ni ellos, ni Galeno, ni los médicos de Cos, que conformaron el Corpus Hippocraticum. Pero todos mantuvieron la teoría humoral. Otro de los factores que se conjugaron para que la medicina recuperara lo que se había hecho en la antigüedad y pudiera transitar a un ars médica fue la existencia de la Escuela de Traductores de Toledo, gracias a la que pudieron difundirse en latín las obras de Aristóteles, todo el Corpus Hippocraticum, las obras de Galeno, de Albucasis, de Avicena, de Racés, mismas que pudieron compilarse, interpretarse y criticarse, construyendo conocimiento nuevo en ocasiones y, no menos importante, dar mayor precisión a algunas cuestiones. En términos de anatomía, muchos errores pudieron corregirse gracias al proceso de normalización de la práctica de disección directa iniciado desde el siglo XIII. El gran hito ya del Renacimiento fue la Humani Corporis Fabrica de Andreas Vesalio, en la que pretendió atenerse a lo que había observado directamente en sus disecciones. Corrigió la mayoría de los errores que había cometido Galeno en sus descripciones y presentó los muchos descubrimientos que hizo. Detrás de todo esto, además, se aprecia una forma distinta de concebir el cuerpo, más como armazón mecánica y arquitectónica, evidente no solo en el nombre mismo de la obra, sino en el orden en que describió las partes, comenzando con la estructura que sustenta el cuerpo, el esqueleto. Es decir, antes de esto, los libros de anatomía y de medicina empezaban siempre por la cabeza y después por la caja torácica. La gran diferencia que implementó Vesalio fue ahora empezar por la estructura, como una máquina, ¿no? Entonces, primero el esqueleto, después los nervios, después los músculos, después la piel, ¿no? En ese orden de lo interno a lo externo, por decirlo llanamente, ¿no? A pesar de lo cual, pues tampoco abandonó por completo las concepciones galénicas visibles en la descripción de los órganos como lugar de las dinameis griegas, su embriología y la permanencia de la teoría de los humores, entre otras reminiscencias que son muy visibles tanto del corpus como de la medicina galénica. En el caso novohispano, desde los primeros años de conquista se implementaron también algunos principios de la medicina indígena, debido a que tenía mejores resultados que la europea para atacar las enfermedades comunes en estas tierras. Posteriormente, y conforme fueron construyéndose conventos e iglesias y se ordenó que cada uno de ellos tuviera cuando menos una enfermería, fueron mayoritariamente los indígenas quienes cuidaron de los enfermos, supervisados siempre por los frailes para evitar la implementación de rituales que implicaran las antiguas religiones. Por otro lado, en 1552, por encargo de Francisco de Mendoza, hijo del virrey don Antonio de Mendoza, Martín de la Cruz, indígena náhuatl, realizó una recopilación de plantas medicinales que fue traducida al náhuatl, del náhuatl al latín, por Juan Badiano, quien también realizó los dibujos. Ambos habían sido alumnos del muy famoso Colegio para Indígenas de Santa Cruz de Tlatelolco. Ellos escribieron el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, mejor conocido como Códice de la Cruz Badiano, que concentra la herbolaria náhuatl, aunque también contiene principios de medicina occidental, por ejemplo, tomados de Plinio el Viejo o de Dioscórides Anazarbeo. Es importante decir que a pesar de la enorme importancia que el Libellus tiene, al menos para nosotros hoy en el siglo XXI, y para los estudios de etnobotánica, en la terapéutica novohispana se implementaron las plantas nativas no a partir de Libellus, sino de los escritos del médico toledano Francisco Hernández, que fueron consultados y referidos en las obras de varios de los médicos institucionalizados. ¿Por qué? Porque justo el Códice de la Cruz Badiano fue encargado
elaborado y enviado a Europa. Entonces no circuló en la Nueva España. Es muy curioso porque algunas de las cosas que nos llegan del Códice de la Cruz Badiano nos llegan a través del resumen que Nardo Antonio Recchi hizo de la obra de Francisco Hernández. Es decir, cuando Nardo Antonio Recchi hizo este resumen de la obra de los materiales hernandinos, el Códice de la Cruz Badiano ya había llegado a Roma, ya estaba en poder del cardenal Barberini, y es muy probable que los miembros de la Academia de Lincei, de donde era parte también Recchi, hubieran visto al menos algunas partes de este códice. Entonces, si algo se aplicó en la terapéutica novohispana, fue más bien a través del resumen de Recchi y no del propio Códice de la Cruz Badiana. La tradición indígena también fue transmitida, incorporada a través de la práctica cotidiana, sobre todo en los inicios de la vida virreinal, pero no únicamente. Esto se extendió hasta hoy. Iba a decir hasta el siglo XVIII, pero no, la verdad es que lo seguimos usando hasta hoy prácticamente sin interrupciones. Todo lo explicado hasta ahora es importante porque a partir de todos estos elementos es que se constituyó la teoría médica vigente durante los siglos XVI y XVII fundamentalmente, y los médicos novohispanos resultan botones de muestra de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Algunos permanecieron anclados en lo enunciado por las autoridades, otros discutieron y cuestionaron las propuestas de vanguardia, la mayoría estuvo a caballo entre el saber antiguo y el moderno, como sucedía también con los médicos de toda Europa. Los médicos novohispanos reflejan la permanencia de las tradiciones hipocrática y galénica y también las discusiones que se estaban teniendo durante el Renacimiento a partir de los múltiples descubrimientos e invenciones que cambiaron sustancialmente la manera de percibir el cuerpo, la salud y la enfermedad. Por último, en el siglo XVIII hubo cambios importantísimos derivados de los principios ilustrados, pero también del propio desarrollo de las ciencias médicas. Tal vez lo más relevante sea que el interés se desplazó de curar el síntoma a buscar las razones de la enfermedad, cosa que hubiera sido imposible sin la invención, por ejemplo, del microscopio, que aunque Zacharias Janssen lo había inventado desde el siglo XVI, las primeras observaciones de material constituido por seres unicelulares fueron realizadas ya en el siglo XVIII por Antonie van Leeuwenhoek. En atención a los tiempos marcados para esta sesión y porque no quiero robarme el tiempo de Jorge, solamente abordaré un par de casos de médicos novohispanos que constituyeron hitos dignos de mención dentro de la medicina novohispana. Comienzo. Bueno, aquí está el Rerum Medicarum Nova Hispania, que es el resumen que Recchi hizo de la obra hernandina. Y comienzo pues con Cristóbal Méndez y este libro del ejercicio corporal y de sus provechos. Y es muy interesante porque este es el primer libro que tenemos de medicina del deporte, por decirlo así, o que destaca de manera muy clara lo útil que era hacer ejercicio, aunque la concepción que se tenía de ejercicio no es la misma a la que tenemos ahora. Este médico, Cristóbal Méndez, nació en Huelva, murió en Sevilla, estuvo mucho tiempo en la Nueva España, se trasladó a la Ciudad de México en 1528, fue médico de Juana de Zúñiga, esposa de Hernán Cortés, trabajó al servicio del virrey don Antonio de Mendoza y publicó estos 4 trataditos, ¿no? Del ejercicio y sus provechos, la división del ejercicio común y el tiempo conveniente del ejercicio, compilados en esta única obra, en la que expuso los beneficios para la salud de realizar ejercicio. También suscribía la teoría de los humores, por supuesto, y seguía muy de cerca a Galeno. Pero me parece muy importante porque sí implica una visión distinta sobre lo que era la salud y lo que era la enfermedad, ¿no? Y cómo aquí Cristóbal Méndez combinó muchos saberes que tenían que ver, por ejemplo, con lo que hoy pensaríamos como la interacción entre el medio ambiente, el ecosistema y el propio cuerpo o las actividades del ser humano. Además,
Decía hace rato que la concepción de ejercicio no es la misma exactamente que tenemos hoy. Hoy pensamos en primera instancia el ejercicio como deporte. Es muy curioso que aquí Cristóbal Méndez, por ejemplo, recomendaba a las mujeres el ejercicio de la paciencia, ¿no? Para procurar el equilibrio del alma, ¿no? Y que esas pasiones, como podía ser la ira, no procurara un desequilibrio en su propia fisis, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene estas cosillas interesantes. Eh, Iba a hablar de Francisco Bravo, no voy a hablar de él porque ya estoy viendo el reloj. Iba a hablar de Agustín Farfán, tampoco voy a hablar de él porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, sí solo quiero mencionar de Francisco Bravo, que él discutió directamente con Andreas Vesalio y a partir de lo escrito por los médicos árabes y por el Corpus Hippocraticum, cuál era la mejor vena para sangrar en caso de pleuresía, ¿no? Si la vena impar o la vena par, es decir, la vena ácigos, y finalmente Bravo pues no coincidió con los árabes, sino con los griegos, ¿no? Finalmente tomó partido. En fin, no voy a hablar de Agustín Farfán, no voy a hablar de Juan de Cárdenas, ni de Juan de Barrios, ni de Diego de Cisneros, pero sí voy a hablar de un médico que a mí me parece un personaje maravilloso, digno de novela, que es el doctor Rusi Meave. Como ven, acabo de pegar un brinco cuántico hasta el siglo XVIII. Domingo Rusi ejercía como médico personal del virrey Agustín Ahumada y Villalón Márquez de las Amarillas. Fue cirujano en el Real Hospital de Indios, cirujano en el Colegio de Vizcaínas. Y cuando el virrey falleció, Rusi fue el encargado de hacer la autopsia. Y cuando abrió el cadáver, se dio cuenta de que el pobre virrey estaba todo al revés. Es decir, el virrey tenía algo que hoy conocemos como situs inversus totalis, es decir, los órganos estaban invertidos y el corazón, en lugar de estar inclinado hacia la izquierda, estaba inclinado hacia la derecha, el hígado estaba del lado izquierdo y así sucesivamente con todos los órganos, ¿no? Hay la posición normal, es el situs solitus, que les estoy contando es el situs inversus totalis. Pero otra de las cosas importantísimas que descubrió el doctor Domingo Rusi es que el marqués virrey de las Amarillas no tenía glándula pineal. Y esto es importante porque 100 años antes, en el siglo XVII, René Descartes había situado el alma en la glándula pineal. Y entonces Rusi dijo, el alma no puede estar en la glándula pineal porque el virrey no tiene glándula pineal, luego no podemos decir que sea un desalmado, ¿no? Entonces, es a partir de estas cosas que se entabla también esta discusión con los muertos, específicamente con Descartes, para conformar conocimiento nuevo, ¿no? Otra de las cosas importantísimas que hizo el doctor Domingo Rusi fue encontrar un remedio para la intoxicación con mercurio, que en la Nueva España, zona minera, cobraba una cantidad bárbara de vidas, y el remedio que él encontró fue oro fulminante mezclado con alguna sal mineral, es decir, oro holocoloidal, que lo que hace es recoger el, el mercurio para que después el cuerpo lo deseche por las vías normales, ¿no? Como buen médico ilustrado, pues incursionó en la química también, hizo un análisis del pulque, ¿no? Fundamentado también en nociones químicas ya anunciadas por Lavoisier, ¿no? Y vinculándolo con sus cualidades nutritivas, entre otras muchas cosas, medicinales y demás. En fin, no quiero alargarme más, aunque podría yo hablar de esto 3 días seguidos, pero me parece que estos 2 ejemplos y medio que les he mostrado bastan, al menos para reflexionar que los médicos novohispanos no iban tarde y mal con respecto de los europeos, sino que estaban discutiendo con sus contemporáneos
cuestiones muy relevantes que sí tenían que ver con males gravísimos en la época que cobraban muchísimas vidas, como la sífilis. Ya Jorge les hablará también de la expedición de la vacuna, por ejemplo, entonces yo ya me callo, no hablo de eso, ¿no? Pero sí me parece fundamental al menos poner el acento aquí, que había conocimiento que sí se estaba construyendo, que había una comunidad científica dialogante, a pesar de las distancias, a pesar de que había un océano de por medio. Yo, la verdad es que no he estudiado, no me he metido al intercambio que hubo con otros virreinatos. Espero que Jorge nos pueda dar un poco de luz sobre eso y si no, pues ya tendremos un trabajo pendiente. Y con esto, pues les doy las gracias por su atención y yo cierro el pico. Muchísimas gracias, Berta. Realmente ha sido un placer escuchar y podríamos quedarnos varios escuchándote 3 días sin problemas. Muy bien. Ahora tengo el gusto de presentar a Jorge Luis Locio. Él es historiador, investigador y docente, especializado en la historia de la salud e historia política peruana contemporánea. Estudió la especialidad de historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Departamento de Humanidades y es director del Instituto Ribagüero. Es miembro investigador de la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Es miembro fundador del Grupo de Investigación Salud y Sociedad en el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, en donde ha publicado diversos artículos sobre epidemias y también ha diseñado políticas de salud pública. Las publicaciones más destacadas que Jorge tiene y las últimas, ¿Qué hicimos mal? La tragedia del COVID del año 2022, Salud pública en el Perú del siglo XX, paradigmas, discursos y políticas, Cuando los chanchos vuelan, Estado, prensa y sociedad frente a la influencia AH1N1, el rastro de la salud en el Perú, Nación, Ciencia y Salud, Investigación Médica en los Andes y la construcción de una patología de las alturas, Acequias y Gallinazos, Salud Ambiental en la Lima del siglo XIX, y Acequias, Pantanos y Epidemias, Contaminación Ambiental y Salud Pública en Lima. Dejo con ustedes a Jorge Luis Locio. Voy a compartir pantalla, voy a poner mis diapositivas. Y bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Martina, al grupo de estudios indianos de la Universidad del Pacífico, a Gisela y al Seminario de Estudios Comparados del UNAM por la oportunidad de participar, ¿no?, de esta sesión. Estoy muy agradecido. Y también agradecer y felicitar a Berta porque realmente ha sido una charla magnífica, además de, o sea, magnífica por toda la información, el análisis y entretenida. Así que yo ya tengo algunas preguntas también para él. Bueno, yo voy a hablar también, en parte conversar con lo que Berta ya ha señalado, porque nos ha mostrado muy bien como que las bases conceptuales, ideológicas de la medicina europea y las influencias con las que llega esta medicina europea y cómo se va también fusionando o haciendo este sincretismo con las saberes y medicinas locales. Yo pensaba, en el tiempo que tenemos, enfatizar algunas características de la medicina virreinal peruana, pero comparando, conversando con lo que ha estado señalando Blas. Y una primera característica que a mí me parece muy importante resaltar, y también lo ha mostrado Berta. Berta utilizó unas palabras para mí muy bonitas, la de un universo amplio en salud, y estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que había, porque, claro, yo quería enfatizar cómo llega esta medicina humoral, galénica, pero Berta además ha mostrado cómo esta medicina humoral galénica o esta forma de entender la salud y la enfermedad ya venía además con influencias de diverso tipo. Eh, Había en el virreinato peruano
pluralidad de saberes médicos, estaba esta medicina más europea, occidental, que era la oficial, si se quiere, la que se enseñaba en la Universidad de San Marcos, pero acá en el caso del virreinato peruano había, por supuesto, una medicina indígena, andina y amazónica, con concepciones distintas del cuerpo y la enfermedad, pero con sus propios ritos, con sus propios practicantes de salud, con su propio conocimiento de plantas, recetas, y por supuesto todo eso se va fusionando, pero una cosa que me parece importante destacar comparando los dos casos es esta coexistencia o este sincretismo que que se llega a dar. Y también, a partir de lo señalado por Berta, cómo hay aspectos que son en cierta medida comunes a las dos tradiciones al momento del encuentro y que luego eso permite también un sincretismo, si se quiere, tal vez más llevadero, una coexistencia más llevadera. Por ejemplo, Berta nos hablaba del equilibrio en la medicina humoral galénica, lo importante que era el equilibrio y la enfermedad tal vez con un desequilibrio, eso también existía en el mundo andino y en el mundo amazónico prehispánico y se mantiene con el tiempo esa idea básica de la enfermedad como un desequilibrio, que además incorporaba elementos no solo físicos, terrenales, sino elementos de la naturaleza más amplia, pero también sobrenaturales y también morales. Eso estaba en todas las distintas tradiciones, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, el momento que llegan los españoles, el momento que se produce este encuentro o esta conquista, ya existían enfermedades en los Andes, ya existían enfermedades en el mundo amazónico y ya existían remedios y prácticas curativas frente a ellos, ¿no? En el mundo andino y amazónico había un extenso uso de plantas curativas, estaba la hoja de coca, estaba la uña de gato, que se mantuvieron a lo largo también de del virreinato e incluso hasta el día de hoy. Habían prácticas como la trepanación craneana que estaban vinculados a temas físicos como los entenderíamos nosotros, pero también físicos espirituales, en esta fusión de lo espiritual y lo físico que antes se entendía que sí era la enfermedad y la salud, ¿no? No era tan fácil tal vez distinguir lo espiritual o moral de lo físico y de la naturaleza, ¿no? Em, Muchas de estas prácticas no desaparecieron con la conquista ni con el virreinato, sino que se mantuvieron o se fusionaron. Por supuesto, en el mundo andino, amazónico, no se imaginaban lo que iba a ocurrir o sea, no se imaginaban que iba a ocurrir esta llegada de los españoles, no se imaginaban, por supuesto, no había cómo, que con los españoles iban a llegar una serie de microorganismos, que iban a generar una serie de enfermedades y epidemias que iban a generar una caída demográfica sin precedentes. Tal vez la viruela haya sido la enfermedad que fue más mortífera, o al menos muchos especialistas tradicionalmente lo han considerado así. La viruela se supone, puede haber algo de debate, pero se supone que fue la responsable de la muerte del Inca Huayna Cápac, con lo cual tuvo un impacto no solo en cuanto al número de muertos, sino también cultural, simbólico muy importante para el imperio incaico y para el mundo andino, ¿no? Hubo pues esto que se conoce como este intercambio colombino, que abarcó distintas áreas agrícolas, en términos de animales, en términos culturales, pero también hubo un intercambio biológico y de enfermedades que afectó notoriamente a la realidad demográfica de lo que luego fue el virreinato peruano. Frente a esta nueva realidad generada por la llegada de estas nuevas enfermedades, frente a las cuales las poblaciones locales no tenían inmunidad, porque no las conocían, hubo una aceptación de ciertas prácticas europeas sin que eso significara necesariamente abandonar cosmovisiones más amplias de por qué apareció una enfermedad eh, o, o, o por qué podía aparecer una epidemia, ¿no? Entonces,
hubo una aceptación de prácticas como la vacuna, hubo una aceptación de instituciones como el hospital o del rol de las órdenes religiosas en el cuidado de la salud o de las personas más graves, sin necesariamente abandonar cosmovisiones o explicaciones más amplias de por qué podían aparecer ciertos males. Es decir, fue una aceptación práctica, pero selectiva, estratégica de algunas concepciones o practicantes que llegaban de Europa. En el mundo amazónico igual, ¿no? Fueron especialmente los misioneros quienes hicieron los contactos con las poblaciones originarias amazónicas y, por supuesto, además del rol evangelizador, que tal vez era el principal, y el rol, entre comillas, civilizatorio que se propuso con la evangelización, también se extendió explicaciones o prácticas sobre por qué aparecían ciertas enfermedades y los misioneros, en el caso peruano, tuvieron un rol muy importante también en informarse, registrar y llevar el conocimiento amazónico sobre las prácticas curativas o las plantas medicinales hacia la farmacopea europea. ¿No? Entonces acá, bueno, esta es una imagen de Florida, ¿no? Florida afectada por las nuevas enfermedades, hay una preparación craneana, hay un vapeo, ya habían prácticas, habían tradiciones, habían remedios que se tenían antes de la llegada de los españoles, de los europeos, que no es que se abandonan inmediatamente, y como dijo Berta, en muchos casos no es que se abandonan ni siquiera hasta el día de hoy, ¿no? Son prácticas que se han mantenido en el tiempo, obviamente fusionándose también con tradiciones europeas. Entonces, un segundo aspecto que yo quería resaltar, una segunda característica de la medicina virreinal peruana, es este sincretismo, ¿no? Hay que acordarnos que la conquista, las épocas tempranas del virreinato, son un momento de encuentros, un momento de tensión, por supuesto, de imposiciones o afán de imposición, pero es un espacio también de encuentro entre distintas cosmovisiones europeas. También Berta lo dijo, ¿no? Como lo europeo está influenciado por lo árabe, acá se encuentra con lo andino, lo amazónico, y llegan también influencias africanas. Y esta heterogeneidad da paso a un sincretismo que es muy visible, en el caso peruano al menos, hasta el día de hoy, ¿no? Ya no voy a hablar de las teorías morales hipocráticas, galénicas, porque Berta lo ha hecho de forma magnífica, pero eran prácticas o saberes que eventualmente llevaron en esta búsqueda, a restablecer el equilibrio o este equilibrio perdido de los fluidos a purgas, a sangrías, a dietas, a ventosas, muchas veces trabajo hecho por médicos o cirujanos, y esas prácticas que no necesariamente eran efectivas o no siempre lo eran. Berta hablaba de cómo a veces la medicina indígena era más efectiva porque ciertamente las purgas, las sangrías, como sabemos ahora, no necesariamente son positivas para la salud, menos de una persona enferma, ¿no? Entonces, muchas de las prácticas andinas o el conocimiento de plantas amazónicas se introduce en el espacio virreinal. Muchos herbolarios, curanderos de origen andino eran bastante apreciados por la población criolla o por la población hispana que llegaba este, al Perú en el contexto del virreinato. Eso sin soslayar el hecho que desde el espacio virreinal, eso va haciéndose tal vez más fuerte hacia el final del virreinato y también inicio de la República, hay un esfuerzo por desterrar las prácticas indígenas, por considerarlas resultado de la ignorancia o por no haber una base científica detrás, ¿no? Pero lo que ocurrió en la práctica es mucha interacción, mucho compartir saberes, mucho de aceptar ciertas prácticas uno del otro y poblaciones que empiezan a integrar
sobre todo en las ciudades, muchos de estos distintos conocimientos y saberes y explicaciones sobre por qué podía aparecer una enfermedad o una epidemia, ¿no? Y se va generando una cosmovisión sincrética. Eso sin quitar, como le enseñó Roberta, que muy distinto podía ser una comunidad amazónica, mucho más aislada, o una comunidad andina bastante más alejada, que en espacios donde podía haber intercambios o encuentros mucho más fluidos, ¿no? Algunos de estos saberes indígenas andinos o amazónicos trascendieron las fronteras del virreinato peruano, llegaron a Europa, fueron incorporados en la farmacopea europea y reconocidos como tales, ¿no? Puede ser el caso de la coca o la hoja de coca o de la quina, que fue un remedio central contra la malaria o el paludismo a nivel global, ¿no? Un poco que bueno, acá tenemos el caso de Martínez Compañón, que hizo muchos dibujos en sus viajes y muchos dibujos también de enfermedades y de tratamientos y de plantas medicinales, también de partos, el rol de las parteras. Entonces, bueno, acá también hay una fuente importante para la salud. Berta también lo mencionó como el caso de esta relación entre el macrocosmos, el microcosmos, esta relación entre la moral y la salud física, elementos que tal vez que para alguien en el mundo occidental actual le sea más fácil distinguir o separar, no necesariamente en todos los casos, no es que todos lo hagan, pero tal vez pueda haber una capacidad de separar más fácilmente la parte moral con la parte física o la parte de la individual, de la enfermedad individual con lo que ocurre en nuestros exteriores o con la naturaleza. Eso también yo creo que está cambiando actualmente, donde ya se reconoce una relación mucho más cercana entre lo que ocurre en la naturaleza con lo que ocurre con nuestra salud y lo que ocurre con aspectos de la moral y cómo nos afecta con lo que ocurre con nuestra salud física. Pero esta es una época en donde otra característica tal vez de cómo se entendía la salud y la medicina en el virreinato peruano es la espiritualidad, ¿no? Cómo hay esta presencia de explicaciones, prácticas y agentes vinculados al mundo espiritual en el tratamiento de la enfermedad y el cuidado de la salud. Y eso existía tanto en la cosmovisión europea como en la cosmovisión andina y amazónica. No de forma exacta, pero las enfermedades, las epidemias podían ser entendidas como productos de castigos divinos o como productos de un mal comportamiento moral o como producto de una falta hacia la Pachamama, hacia los apus, o el haber cazado por demás en el mundo amazónico sin haber pedido el permiso respectivo a los espíritus de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí había este marco espiritual o este marco moral y en todas las tradiciones, rituales ¿no? Esfuerzos por calmar la parte moral espiritual o calmar, si se quiere, la ira de los dioses en el contexto de epidemias y si en el contexto de una enfermedad individual, podía ser la penitencia, la oración, la confesión, pero había un vínculo cercano de lo espiritual, lo moral y la enfermedad física. En el caso peruano y en general europeo, en el caso del virreinato peruano, más conozco, las órdenes religiosas, por ejemplo, tuvieron un rol muy importante en el cuidado de la salud, en la administración de hospitales, en el trato, en las partes, como digamos, de los enfermos cuando ya estaban en una etapa final. Las órdenes religiosas tenían un rol muy importante. La caridad cristiana estaba íntimamente asociada a salud. El hospital no era el hospital científico occidental moderno donde uno va y espera realmente curarse, como es hoy en día, sino que eran espacios también de oración, de espiritualidad, de confesión, ¿no? Y
un espacio tal vez más espiritual para morir en calma, pero no era un espacio de laboratorio científico, investigación científica moderna, como lo puede ser hoy día, ¿no? Y en esta visión de las cosas, los dioses o los santos podían ser figuras salvadoras frente a las epidemias, pero también podían ser responsables del envío de enfermedades o los responsables de ciertas epidemias frente a malas conductas morales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del encuentro, de la conquista entre españoles y andinos, que generó mucha muerte por la aparición de nuevas enfermedades en el mundo andino, el, una explicación que se dio, y además la población local tenía obviamente menos inmunidad, porque no tenía inmunidad porque eran enfermedades, virus, bacterias nuevos, hubo también una explicación religiosa, ¿no? Espiritual de los dioses o el dios católico es muy poderoso y está teniendo estas enfermedades que nos está afectando principalmente a nosotros, ¿no? Hubo también la idea de ciertos santos tenidos como protectores de enfermedades. Estaba San Roque, que era el patrono contra la peste, San Cristóbal, protector de muertes repentinas. Estaba Santa Rosa de Lima, que era venerada sobre todo por mujeres y familias que pedían por la salud de sus hijos o los enfermos que podía haber en el hogar. Estaba San Martín de Porres, conocido por sus milagros de curación, San Juan de Dios, ¿no? Patrón de los enfermos y hospitales, ¿no? Entonces, este vínculo entre lo espiritual, lo moral, la salud, las epidemias, la enfermedad, era una característica de la medicina virreinal, eh, que en cierta medida era compartida por todas las otras tradiciones y que además se fue fusionando, ¿no? En una cosmovisión más general, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones originarias amazónicas creían en los espíritus de todos los seres, las plantas, animales, los ríos, las montañas, todos tenían un espíritu y por lo tanto cuando uno cazaba o pescaba o extraía cosas de la naturaleza, debía pedir permiso a estos espíritus, de lo contrario podía haber un castigo, ¿no? Y la enfermedad podía ser una advertencia de que no se había cumplido con el ritual establecido antes de extraer o tomar estos productos, ¿no? Era la misma lógica del equilibrio que se perdía. Y que un poco el rol de, en este caso, el chamán, a través del vapeo, a través de ayahuasca o plantas rituales o el canto de Ícaros, tenía que restablecer ese equilibrio que se había perdido. Igual en el mundo andino, la enfermedad podía aparecer por rupturas en el principio de reciprocidad o cuando no se cumplían ciertas obligaciones para con la comunidad, ¿no? Bueno, otra característica también importante de la medicina eh, eh, virreinal era las jerarquías, era una medicina jerárquica. Hemos hablado de fusión, hemos hablado de sincretismo, hemos hablado de un espacio de encuentro donde aparecen unas teorías y unos practicantes europeos que se encuentran con curanderos, chamanes, uso de plantas, hierbas, etcétera, y hay un sincretismo. Sin embargo, también hay una institucionalidad y hay un orden virreinal que no ve a todos como iguales, que entiende que ahí es un espacio desigual y no todos van a tener los mismos derechos, digamos, de acceso a la salud o de acceso a convertirse en practicantes de salud. No, o sea, por ejemplo, ¿no? En el caso de los hospitales, eh, claro, se fundan desde muy temprano hospitales mayores, pero va a haber hospitales por cada sector, digamos, sector poblacional, ¿no? Entonces, está el Hospital de Santa Ana, que está destinado a la población indígena, está el Hospital de San Andrés, que podría estar orientado a españoles pobres, el de Santa María de la Caridad, destinado a mujeres, bueno, el Hospital de San Bartolomé, que está dirigido a población en condición de esclavitud africana, y, o el San Lázaro, que era para pacientes con lepra,
pero además el acceso, por ejemplo, a la Universidad de San Marcos, donde se estudiaba medicina, estaba también cejado. O sea, no cualquiera podía ingresar a la Universidad de San Marcos, está reservado solo a varones, varones españoles o criollos. Mujeres, por supuesto, en esta época no se permitía su entrada a la universidad, aunque sí había una práctica de salud de las mujeres en ámbito más doméstico, podían, curanderas, parteras, eso sí existían, ¿no? Habían estos requisitos también de cristiandad pura o requisitos raciales que no siempre se cumplían estas normas, pero existían y existía la figura del protomedicato que regulaba quienes podían ejercer medicina, ¿no? La población mestiza, indígena, afrodescendiente estaba excluida, aunque hay casos que se conocen de población, por ejemplo, afrodescendiente, que llegaron a ser médicos muy famoso, ¿no? Hubo también estas acusaciones de hechicería o idolatría. eh, Hubo Francisco Maldonado da Silva, que es un médico de profesión cristiana que fue acusado de judaizante, hereje, condenado por la Inquisición y ejecutado por lo que era en Lima, ¿no? Había también jerarquías en cuanto a los practicantes de la salud, estaban los médicos, que eran vistos más altos, los cirujanos un poco más bajos, los barberos, los boticarios, obviamente con los curanderos o herbolarios o chamanes, aunque tenían un cierto aprecio popular, no, no estaban tan validados el, el orden institucional. Ya voy a volar porque creo que estoy con el tiempo corto, pero y una característica también, yo voy a ir súper rápido de las tal vez etapas finales del virreinato, que Berta también lo insinuó un poco, es la entrada de una medicina más científica, la preocupación más también por la prevención, que no había sido el caso de etapas anteriores, se ponen en boga las teorías miasmáticas, que empiezan a asociar la enfermedad con estos miasmas o venenos que salen de basuras ¿no? De aguas estancadas o de cuerpos en descomposición, y entonces eso da lugar a políticas públicas de limpieza de ciudades, recojo de basuras o construcción de cementerios a extramuro de las ciudades para tener un aire más puro, construcción de alamedas, y además hay el desarrollo de la vacuna antivariólica por Jenner en Inglaterra, que la corona española decide que es un bien que debe llegar a todo su imperio, incluyendo el virreinato peruano. Llegan estas expediciones eh, que traen la vacuna contra la viruela, que inicialmente pueden encontrar reacciones diversas, gente que apoya, gente que no apoya, gente que quiere, gente que no quiere, pero termina siendo una innovación europea científica que termina siendo aceptada por la gran mayoría de la población sin que necesariamente se acepten las explicaciones de por qué funcionaba la vacuna o las explicaciones de por qué, las explicaciones europeas, por qué aparecía la, la viruela, ¿no? Bueno, se construye el Cementerio General de Lima. Ya voy ahora sí, cierro rapidísimo. Eh, el cementerio también generó polémica porque antes la gente enterraba al interior de las iglesias, había estos olores, testimonios muy variados de gente que iba a las iglesias y ya no aguantaba el olor por los cuerpos en descomposición. El virrey, el arzobispo, juntos sacan estos discursos y enunciados de que se va a construir el cementerio, que es un espacio sagrado fuera del espacio urbano, se van a llevar los cuerpos ahí. Pero en el peruano, por ejemplo, hasta mediados del siglo XIX se han encontrado entierros clandestinos dentro de las iglesias, que quiere decir que mentalmente todavía en un sector de la población había la idea que lo más sagrado era enterrarse al interior de una iglesia, porque era este tema de que después de la muerte, para llegar al cielo, era mejor estar en estos espacios sagrados. En formas borbónicas implicaron un cambio importante en cómo se entendía la salud y se pasó a una mirada más preventiva y a una institucionalización más efectiva desde el, el virreinato, ¿no? Y también llevó, a pesar de que las teorías miasmáticas hoy en día no son aceptadas como válidas, fueron teorías que tal vez hoy día podríamos decir, uy, estaban erradas, pero llevaron a reformas que sí aceptaríamos como válidas hoy en día.
como cuidar la limpieza de las ciudades, cuidar el tema de la contaminación del aire, procurar que haya fluidez en el agua, que sea agua un poco más pura, más potable, sacar los entierros de dentro de las iglesias, ¿no? Llevarlos a espacios fuera de la ciudad. Entonces, aunque las teorías podían estar erradas, llevaron a reformas que hoy en día sí se aceptarían como jóvenes. Creo que estoy con el tiempo, entonces simplemente cerrar diciendo que hay obviamente bastantes similitudes en lo que ha señalado Berta, con lo que yo he señalado en cuanto a cómo hay este amplio universo médico, este amplio universo de salud, como son muchas tradiciones ya fusionadas, si se quiere, que llegan a las Américas con la conquista europea y acá se encuentran con otra diversidad de tradiciones. En el caso peruano, bueno, llega también la población africana en condición de esclavitud que trae además nuevas tradiciones y lo que se va produciendo es, a la par de un sincretismo popular en el uso de diversas tradiciones, una preocupación también de los estados por promover más bien las corrientes occidentales, aunque ya también había una fusión que venía de... Entonces, bueno, Martina, con esto mejor cierro para no extenderme. Jorge, han sido respetuosísimos del tiempo, les agradezco muchísimo. Y nada, lo más interesante siempre es la conversación entre los dos expertos. Así es que Berta, Jorge, tienen la palabra. Perdón, Berta, yo me quedé con una cosa un tema en la cabeza de tu charla que yo, perdón que así, ser que quería preguntarte porque me quedé con que me llamó la atención y es que repetiste varias veces la palabra belleza en tu charla, como belleza asociada a la salud. Y no sé si es que es algo que tú has pensado, lo tienes ya pensado o es algo o fue una impresión mía que ha salido. No, no es invención mía, sino que Galeno lo menciona, ¿no? Y en varias partes del corpus está mencionado como, es decir, la belleza entendida como el equilibrio del cosmos, ¿no? Entonces, en tanto que las cosas son lo que deben ser, son bellas, ¿no? Tienen una belleza intrínseca que tiene que ver con su propio ser, pues con su propia esencia, ¿no? Entonces, quisiera haberlo dicho yo, pero no te voy a mentir, no fui yo. Yo lo preguntaba porque hasta ahora, en cierta medida, y no obviamente un nivel tan teórico, hay, o por lo menos del siglo XIX hay muchos estudios de eso, cómo la belleza se asocia a salud o la armonía a salud, y más bien en los criminales y otros grupos que se pensaban como enfermos, había esta idea, ¿no? De lo físico, lo visual, la belleza, salud, o sea, es una idea que se ha quedado, me parece, ¿no? Sí, creo que tienes razón, un poco recordando las teorías del Lombroso y toda esta clasificación que hizo de las características fisionómicas y los delincuentes y demás. Yo no sé si a ti te pase lo mismo, a mí de repente me da la sensación de que siempre estoy leyendo lo mismo. Es decir, ¿no? Como ya, por decirlo de otra manera, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, de repente, estas nociones entre la salud y belleza, bueno, las traemos arrastrando desde el siglo V antes de Cristo, las encontramos en el 16, en el 19, en el 20, en el 21, y pareciera que somos un poco monotemáticos al respecto, ¿no? Incluso ahora que te escuchaba hablar, no capté sino reflejos de lo nuevo hispano, pues. Quiero decir, estas similitudes de las que tú hablas, finalmente, el espacio institucional es el mismo, ¿no? Entonces, el Hospital de San Lázaro en el Virreinato del Perú, pues tenía su contraparte en el Hospital de San Lázaro de la Nueva España para la misma especialidad, con el mismo fin y con el mismo funcionamiento, ¿no? Y esto me parece que, otra vez, aunque parezca una verdad de perogrullo, nos hermana en muchos sentidos, ¿no? Y nos
justo nos da estos espacios de diálogo que nos hace estar aquí reunidos y que yo no sé los demás, yo me estoy divirtiendo muchísimo, a mí me ha parecido interesantísimo, pero voy viendo como ecos de lo mismo, al menos desde el siglo V antes de Cristo hasta hoy. Sí, por ejemplo, a mí de alguna manera me pasó lo mismo cuando te escuchaba, en el sentido de que yo pensaba que algunas de las cosas que decías, obviamente sin necesariamente tener el mismo bagaje o una cosmovisión exacta, son, y a pesar que ha habido a lo largo de los siglos muchas teorías que han ido dominando a otras y poniéndose más en vigencia y desplazando en cierta medida a tradiciones previas o explicaciones previas, por ejemplo, cuando tú explicabas también las concepciones de enfermedad y salud en la tradición hipocrática galénica, hay, de alguna manera, hay una vigencia, por ejemplo, actual en cuanto a esa preocupación por el equilibrio en estar en lo que se come, en el tema del ejercicio, y también el ejercicio y la paciencia con todo el estrés y todo, todo lo que hay, ¿no? Y el tema de no excederse en lo que uno come, o sea, hay una cierta idea ahí de equilibrio y de cuidado con el ambiente y la naturaleza que sigue vigente en la actualidad, tal vez con otras explicaciones, pero en la base o en la explicación final hay esta idea de vivir con equilibrio, de no excederse, que los excesos llevan a la enfermedad, y entonces sí yo veo esa continuidad también, ¿no? De alguna manera. Claro, y yo diría que no solo en los excesos, sino también en las carencias, ¿no? Es decir, también falta de sueño, por ejemplo, o falta, dependiendo si uno es colérico, flemático, melancólico, ¿no? Falta de lo caliente o falta de lo húmedo. Es decir, el estar en el centro, ¿no? Y creo que son conversaciones también muy actuales que tienen que ver, por ejemplo, con casos de anorexia, de bulimia, de obesidad mórbida, pero también de crisis de ansiedad, también eh, de depresiones. Es decir, a fin de cuentas, pues es que no hemos dejado de ser el mismo animal que somos, ¿no? Buscando sentirnos bien, eso que llamamos salud, y lo mismo con estas coincidencias que hablabas entre la medicina europea y la medicina andina o amazónica. Pasó lo mismo con el mundo mesoamericano, ¿no? Esta misma noción de equilibrio entre las diferentes entidades anímicas que se encontraban, que circulaban en el cuerpo, ¿no? En el corazón, en el hígado y demás, siempre esta búsqueda de estar en el centro y aprovechar el máximo potencial de lo que somos. Y, y esto tiene una vinculación necesarísima con la filosofía, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es eso que somos? ¿No? ¿Dónde Y, está y, ese equilibrio? y en ese tema del qué somos, también algo que a mí, o sea, mientras hablabas, ¿no? Estaba yo pensando es que históricamente se ha hecho esta división o trató de hacer esta división en que lo científico y lo que traen los europeos, o lo que, bueno, tal vez más en el siglo XIX, si se quiere, en este imperialismo del siglo XIX, es esta idea de la razón, o una medicina basada en la ciencia y la razón, en descartar todos esos elementos que antiguamente se hablaban como de ignorancia, superstición, ¿no? Lo espiritual, la religión, la moral, eso no tiene nada, entre comillas, no nada que ver con por qué aparece una enfermedad, y que la enfermedad y la salud hay que verla desde una mirada desde la razón. Y todo lo demás, o toda explicación fuera de esa, es producto de ignorancia. Y un poco sobre esa base es que en el Perú en el siglo XIX, hasta yo diría más en la República que en la colonia, hay toda una persecución de curanderos, herbolarios, chamanes, porque era un conocimiento no científico y por ende perjudicial, y por ende no se les debía permitir
ejercer sus prácticas y había que perseguirlos y meterlos a prisión y demás. Eh, pero si uno se va un poco más atrás, y si yo creo que si uno ve hoy en día la realidad, también en Europa y en el mundo, entre comillas, occidental, porque obviamente todavía está muy mezclado, eh, esa parte espiritual sí ha sido importante, ¿no? Y yo creo que en la época virreinal es bastante evidente, al menos en los primeros siglos del mundo virreinal, cómo las enfermedades y las epidemias también tienen una explicación moral, y hay las procesiones, y están las órdenes religiosas, y, y hoy en día yo diría que también en ciertos espacios europeos, por ejemplo, que rechazaron la vacuna con el COVID, o que empiezan a hablar más de la salud también como algo espiritual, ¿no? Y que estar en paz conmigo mismo es también una forma de protegerme y evitar que ciertas enfermedades me aparezcan, ¿no? Entonces, ese corte que se ha querido hacer histórico entre razón y espiritualidad, en el mundo de la salud yo creo que es algo que es más, no es tan claro al menos, ¿no? Ha ido modificándose. Es que yo creo que lo que se ha ido modificando es lo que entendemos por razón. O sea, citaba yo a Galeno hablando esto de que la razón es lo único que nos lleva a determinar cuál es la enfermedad detrás del síntoma. Y yo no creo que nadie en el siglo XVI que haya orado por la sanación de alguien haya pensado que no estaba usando la cabeza. El asunto es que su razón no es la razón ilustrada, ¿no? Y nosotros me parece que seguimos siendo hijos de la ilustración y un poco del renacimiento, ¿no? Pero la razón espiritual es también razón en ese contexto y desde ese lugar de enunciación, ¿no? Y, y de nuevo, creo que la definición es anterior, pues no es regreso a qué es lo que somos, qué es la razón, ¿no? ¿Qué es lo que, que nos domina? Es decir, hoy que hay un resurgimiento de las medicinas tradicionales y de esta visión holística, no creo que ninguna de esas personas esté pensando que es irracional. Al contrario, está cierto de que esa es la solución apoyada en la ciencia, en otro tipo de ciencia, en una ciencia que no es la ilustrada, que lo va a llevar a la salud, ¿no? Entonces, creo que más bien estamos, no podemos ser de otra manera, ¿no? Estamos mirando a través de esa concepción cerrada de ciencia que se paró justo a partir de, me parece a mí, del siglo XVI, con mayor énfasis con el racionalismo cartesiano y todavía con mayor énfasis en la ilustración, que trató de hacer esta separación tajante, separación imposible, pues, ¿no? Eh, yo nunca he logrado hablar solamente desde mi razón y nunca he logrado hablar solamente desde mi emoción o desde mi espiritualidad, ¿no? Sino más bien hablo pues desde esto que soy, una Berta, así como la ven ustedes en sus cámaras, ¿no? Y me parece que no hay otra manera de asumir el mundo y no hay otra manera de asumir la vida y por eso encontramos tantas similitudes, ¿no? Porque la razón es la misma, una razón que abarca todos los ámbitos de lo que hemos sido históricamente, ¿no? Con distintas aristas, desde distintos puntos de vista, con un énfasis aquí o allá, ¿no? Pero Pero, insisto, yo veo lo sí. mismo siempre. Claro. Pero hay, o sea, bueno, magnífico lo que estás diciendo, y de alguna manera yo lo que a mí me pareció ver ya con mucha más claridad con el COVID, aunque ya venía de antes, con algunos grupos que de redes se iban haciendo más poderosos como negacionistas o antivacunas y demás, es de alguna manera una crisis de esa razón ilustrada, en el sentido que la discusión ahora, yo creo que hasta fines bueno, no sé, no puedo fecharlo, pero creo que hasta hace unas pocas décadas había una cierta respeto a ciertas autoridades que por sus estudios o por sus puestos y demás, uno podía entender que en términos de salud y explicación de enfermedades y qué hacer frente a una enfermedad o una epidemia, había como un mayor respeto tal vez, ¿no? Mm. Pero ahora me parece que hay esta crisis en la cual muchas más personas, o sea, no sé si todos, sienten que todas las opiniones tienen un mismo peso,
y que el director de la OMS podrá decir A, pero yo creo B, y él me dice que tomar ivermectina no sirve, pero yo sí creo que sirve, y yo más bien creo que hay una conspiración de los médicos que te dicen que eso no quieren porque no es un negocio, y la compro y la tomo, ¿no? Y como tú dices, habrá una racionalidad obviamente detrás, y se escuchará o se leerá a personas con influencias que te dicen que no, esto es lo que hay que hacer porque estos grupos están muy mediados por intereses y qué sé yo, pero siento que ahora hay como esta crisis en donde todos tienen una misma, o sea, hay una idea que todas las opiniones finalmente valen igual, ¿no? Y se ha perdido ese peso que podía tener no sé si la razón ilustrada o la medicina científica en algún momento, ¿no? Coincido plenamente y bueno, tampoco quiero ser relativista ni, no, por supuesto que no, coincido y sí, al menos yo, sí diferencio entre la opinión de un médico y un influencer, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Es decir, estamos en un mundo de opinólogos también en donde todas esas opiniones tienen peso. Pero aquí sí haría yo, hablaría de ciencia y no de razón, Sí, quizás, ¿no? sí. Haría como esta distinción fina, pues, entre ciencia y razón, ¿no? Y yo estoy muy feliz platicando contigo, pero veo preguntas en el chat y a mí me entra una angustia y una ansiedad Ok, horrible, ok. No, no, que no nos va a dar el tiempo de contestar las dudas de los que nos escuchan. Bueno, Y tú son y yo muchas las aquí preguntas, con ¿ah? un café en la mano. Sí, 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 van a poder contestar algunas porque sí, sí, hay muchas preguntas. El tema además motiva a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, las primeras preguntas se vinculan con cómo se han acercado a los árabes por medio de las obras originales, mediante ediciones en latín, si hubo santos patronos en Nueva España frente a las enfermedades, eh, cuáles fueron los principales hospitales en Nueva España y esto más bien para Jorge, cuál fue la actitud del virrey Toledo frente a las parteras y a los curanderos y el papel del protomedicato. Hay más, pero bueno, si algo se puede responder, estarán encantados nuestros oyentes. ¿Puedo empezar? Sí, claro. Rapidísimamente, en la universidad, en la Real y Pontificia Universidad de México, había cursos obligatorios para revisar Avicena, específicamente Avicena. Y a través de Avicena, por lo pronto, al Racés, por ejemplo, o al Bucasis. Igual los médicos novohispanos que publicaron y que son los que yo he consultado, digamos, citan una y otra vez a estos médicos árabes. Me parece que ese es el camino que siguen, por supuesto, la traducción al latín, no leyendo directamente del árabe. Sí había santos patronos frente a las enfermedades y no solo frente a las enfermedades, pues uno de mis santos favoritos al que le he dedicado años de mi vida es San Camilo de Lelis, patrono de la buena muerte, pero San Miguel Arcángel contra las epidemias. Sí, por supuesto que había un santo para cada enfermedad, casi. Y ¿cuáles fueron los principales hospitales de la Nueva España? Pues el Hospital Real de San José de los Naturales, el Hospital de la Concepción, que además sigue funcionando hasta el día de hoy de manera ininterrumpida, y igual que sucedía en Perú, como nos contó Jorge, hospitales especializados, el de San Andrés o el Hospital para Mujeres o el Hospital para Dementes, el de San Lázaro. Había una importante red hospitalaria complementada, o sea, estas instituciones, digamos, gubernamentales. Ahorita caigo en la cuenta de que no hablé nunca de los hospitales pueblo de Vasco de Quiroga, que tenían un sistema completamente distinto y que implementaban de manera mucho más clara la, las, la medicina indígena, no solo la herbolaria, sino los métodos de curación indígena. Entonces, sí, ahí hubo una red extensísima de hospitales y con eso respondo lo tocante a Nueva España. Excelente. Y en cuanto a la pregunta, en cuanto al Virrey Toledo y los curanderos, las parteras,
En general, en este, digamos, afán de controlar y erradicar estas temas o practicantes o temas de supersticiones o prácticas idolátricas, la medicina y la salud siempre estaban ahí en la mira, ¿no? Como sospechosas, porque los curanderos podían utilizar plantas, pero había también ritos, había pagos a la tierra, había una ritualidad que siempre podía ser sospechosa como idolátrica, ¿no? Y en ese sentido había este afán de controlar, de vigilar, de acabar con esto, igual con el tema de las parteras, el tema de la mujer, el tema de la fertilidad, siempre podía haber ahí como una sospecha y estar en la mira. Entonces sí hubo ese afán de regular, controlar, pero por otro lado, y esto es una realidad que llega hasta mediados del siglo XX, que hay este afán de controlar y regular todo lo que no sea medicina científica, había la realidad. Y la realidad, tanto en el virreinato como en la república, es que la gran mayoría en un mundo andino que era la población mayoritaria, donde no podías tener otros practicantes, utilizaban curanderos, utilizaban parteras, eh, incluso muchas veces eran más apreciados que los médicos occidentales por las prácticas de purgas y sangrías que hacían, que eran horrorosas y muchas veces ni funcionaban. Entonces había una realidad que las autoridades eran conscientes que existía y que era imposible de borrar, y también había este afán de controlar todo lo que podía ser idolatría o superstición, y lo médico que era en ese momento tan ritual, sobre todo en el mundo andino amazónico, siempre había la sospecha de que podía estar ligado a este espacio, ¿no? Y el papel del protomedicato en el Perú. Sí, el protomedicato era esta institución que ordenaba, que controlaba, había una serie de regulaciones y era la institución que se encargaba de que eso se cumpla, ¿no? No todo era esta institución, si se quiere, que garantizaba que estas jerarquías sociales o esta realidad social desigual en el mundo del virreinato se respetara para el mundo de la salud, ¿no? Entonces, no todos podían estudiar medicina, no todos podían ser médicos, según género o grupo étnico, solo podías acceder a ciertos. Los médicos tenían, solo algunos grupos, los españoles criollos, podían ser médicos, los cirujanos tenían otras características, los barberos otras. eh, entonces, el protomedicato se encargaba de vigilar que esto se cumpla. Había una serie de normas, había una serie de instituciones, hubo una serie de castigos, pero luego también hubo una realidad donde hay personajes como Valdés, que era un médico afrodescendiente, súper reconocido en la colonia, luego él llegó a parte de la República, y que en teoría no debió nunca ejercer ni estudiar según las normas que existían, ¿no? Entonces era como la institución que se encargaba de vigilar que estas normas se cumplan, que estas desigualdades sociales que se trasladan al mundo de la salud se les hiciera caso, pero luego a veces la realidad superaba estos esfuerzos, ¿no? También se preguntan por la existencia de distintos hospitales, ¿no? Una de nuestras participantes pregunta si era porque pensaban que los indios y los españoles eran por naturaleza diferentes. Hemos visto que tanto en Nueva España como en el Perú había diferentes hospitales de acuerdo con, ¿no?, el grupo al que pertenecían. Berta, no sé si tú quieres... Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, lo primero que quería yo decir es que en Nueva España también hubo protomedicato y funcionó como lo dijo Jorge, igualito, ¿no? Y con respecto a esta pregunta, no tenía que ver con una, al menos en el caso de Nuevo Hispano, no tenía que ver con una cuestión puramente médica. Es decir, el Hospital Real para Naturales existía para dar una atención específica al grupo nativo, no porque se pensaba era que fueran diferentes en su naturaleza corporal, sino porque la corona los protegía. Entonces, para garantizar que tuvieran servicios de salud. Y los otros hospitales, digamos particulares, eran más bien por enfermedad, porque además se procuraba separar a los contagiosos de los no contagiosos, ¿no? Pero específicamente el Real de Naturales
funcionó como una protección para los indígenas. ¿Sí? Y había también hospital para lepra, Mm. hospital para, ¿no? Población africana, o sea, africana afrodescendiente. Y hay que acordarnos que era un mundo jerárquico, ¿no? O sea, no era como ahora, o que en teoría, bueno, en teoría, en la normativa, hay desigualdad. En teoría digo porque hay desigualdades económicas reales que hacen que el acceso a la salud y la medicina en la vida real hoy en día sea también distinta, pero en esa época no había la concepción de igualdad que hay hoy en día, ¿no? Todo estaba muy jerarquizado, dividido, y la salud reflejaba esa realidad también. Pero además, no todo mundo iba al hospital. Es decir, las personas de un alto nivel socioeconómico se atendían en su casa, el doctor iba a su casa, no se hospitalizaban, ¿no? Entonces, más bien, eso, los hospitales eran para las personas del común, digamos, ¿no? Justo para esclavos, para prostitutas, para los naturales, los más iguales, no los descendientes de los caciques, que de igual manera eran atendidos en sus domicilios, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, la pregunta sobre documentos, si hay documentos de la Inquisición en contra de practicantes de la medicina tradicional. Sí, sí hay, eh, hay bastante información sobre eso para el caso peruano, al menos para trabajar hay un montón. Hay no solo de la Inquisición, sino también de la temprana República. Hay juicios y hay uno en particular que es famoso, pero que es muy significativo, la verdad que se podría estudiar mucho más. O sea, la respuesta es que sí hay, y hay para investigar un montón, pero hay un caso que quería contar, que me ha venido a la mente con esta pregunta, es una curandera llamada Dorotea Salguero, que ni bien empezaba la República, las autoridades la enjuician por practicar medicina sin ser graduada, sin tener los permisos, y le hacen un juicio, la quieren llevar a prisión. Y justo se ha producido la independencia del Perú y está muy fuerte el discurso de la libertad en el mundo político. Y ella en sus alegatos de defensa los lleva hacia la libertad, ¿no? Y así como se alaba la libertad política de los países para elegir qué tipo de gobierno quieren, las personas también deben tener la libertad de elegir qué tipo de medicina quieren, ¿no? Y con quién quieren curarse. Y su alegato de defensa es bien interesante porque es basado en la noción de la libertad, ¿no? Y cómo eso podía resonar en un contexto en que nos acabamos de independizar y la libertad es como el valor máximo, ¿no? Entonces sí hay mucha documentación, es bastante interesante, de verdad que es bien valiosa para trabajar y falta mucho trabajo igual. Igual en la Nueva España hay un montón de documentación. Además de la documentación en Inquisición, está el Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España, de Hernando Ruiz de Alarcón, ¿no? Que hizo un compendio, pues, de cómo detectar cuando se involucraba la idolatría en la práctica médica o el uso de ciertas sustancias psicotrópicas para curar, siendo justo como un catálogo para inquisidores, para que pudieran detectar esto, ¿no? Entonces, sí, como dice Jorge, hay muchísimo para trabajar. En nuestro caso, bueno, igual en la Nueva España, ¿no? La extirpación de idolatrías, ¿no? Que estaban vinculadas, ¿no? Con las prácticas de curación tradicionales. Muy bien. Les agradezco muchísimo, muchísimo, Berta, Jorge. Ha sido verdaderamente un placer escucharlos. Siento que he aprendido muchísimo. Me gusta mucho el tema y espero que esa sea la sensación de todos nuestros participantes. Gisela. Pues yo quiero añadir lo mismo, es decir, ha sido sumamente interesante, grato. También he aprendido muchísimo. Creo que las dos conferencias se han complementado de manera estupenda.
Y bueno, espero que entre muchos de nuestros seguidores, pues surja un interés por estudiar estos temas médicos que creo que todavía brindan muchísima oportunidad para explorar nuevas vetas que hasta ahorita no se han estudiado. Les agradezco mucho a todos pues les mando un gran saludo. Los esperamos dentro de, de 8 días, la siguiente semana. Así es, la siguiente semana, que es El Camino a la Independencia, y participarán Scarlett O'Fellan y Ana Carolina Ibarra. Mil gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, Gracias. muchas gracias Gracias a a los todos. ponentes y a todos. Les mandamos un saludo afectuoso a todos los rincones desde donde nos están escuchando, que son muchos. Hasta Muchísimos. luego. Gracias, Berta. Gracias, Gracias, Berta, Jorge. gracias, Roberta. Gracias, Gracias. Martín.